Hola chiques, hoy vamos a tener la clase del 04 al 05. Aviso ya que las actividades que van a aparecer al final de la clase son opcionales, son de refuerzo y son para repasar, igual que las semanas pasadas, pero no son para entregar porque, bueno, la idea es que la semana que viene, este mismo miércoles, tengamos una actividad un poco más de cierre, que sí sea obligatoria y que sea una especie de trabajo práctico final. Entonces, pasemos con lo que nos queda de potenciación y radicación. Esta vamos a estar viendo radicación, justamente. Un repaso, ver las propiedades y un par de actividades de cierre. Lo primero, recordemos, esto es de las diapositivas de la vez pasada, recordemos la definición de radicación y de potenciación, que justamente teníamos en la potenciación tenemos la base y el exponente y nos indica cuántas veces tenemos que multiplicar al número de abajo según el número de arriba, ¿no? Por ejemplo, acá menos 2 a la 3 es menos 2 multiplicado 3 veces por sí mismo. Y al final nos termina dando menos 8. Después, la radicación, en cambio, que es la que vamos a trabajar hoy, es la operación que deshace, en cierto sentido, a la potenciación. Justamente porque pregunta, ¿qué número elevado a este índice me da como resultado el radicando? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que habíamos puesto en la clase pasada, raíz cúbica o raíz 3 de 27 es 3 porque 3 a la 3 efectivamente nos da 27. Entonces, no, me faltaba ese texto. Entonces, pasemos a ver cuáles serán las propiedades de potenciación, porque están muy relacionadas las propiedades de potenciación con las de división, con las de radicación. Las propiedades de potenciación teníamos la propiedad del cero, que teníamos que cualquier 0 elevado a cualquier cosa daba 0 y que cualquier número elevado a la 0 nos da 1. Y teníamos acá un problema con 0 a la 0, que esto no lo íbamos a ver, que simplemente es algo que no está definido y no sabemos cuánto da, por así decirlo. Es como dividir por 0, son cosas que no existen en matemática. Después teníamos la propiedad del 1, que era que 1 a la n siempre nos daba 1, algo muy similar a la propiedad del 0. Y que después a la 1, es decir, cualquier número elevado a la 1, nos vuelve a dar el mismo número. Y después vimos las otras propiedades, propiedad de potencia, que teníamos acá una potencia y después otra potencia, y eso significa que se multiplican los exponentes, o producto, o sea, multiplicación de dos potencias donde la base es la misma, se suman los exponentes, o la división, se restan los exponentes. Y después estas dos propiedades, que en general se llaman distributivas de la potencia con respecto a la multiplicación, porque nosotros tenemos acá dos cosas que están multiplicadas y que están elevadas al algo, y después se pueden distribuir en los dos números multiplicados elevados a la n. Lo mismo pasa con la división. Entonces pasemos ahora sí a ver las propiedades de la raíz. Tenemos la propiedad del 0, que si nosotros queremos resolver esto de acá estamos buscando un número, o sea, esto de acá nos pregunta algún número, llamémoslo x, al cuadrado, queremos que nos dé 0. Eso es lo que significa que la raíz cuadrada de 0, porque estamos buscando un número que al cuadrado nos da 0. Podemos ver acá que el número 0 cumple eso. Efectivamente el número 0 al cuadrado, por la propiedad 0 de potenciación, vimos que 0 al cuadrado es igual a 0, porque es 0 por 0. Entonces esto es 0. Pero también la raíz cúbica de 0 también es 0, porque 0 al cubo también es 0. Y lo mismo pasa con la raíz cuarta de 0, da 0. Entonces podemos proponer, y esta va a ser la propiedad 0 de la raíz, de la radicación, perdón, no de la raíz, que es que la raíz enésima, es decir, cualquier raíz con cualquier número n en la parte del índice, siempre la raíz de 0 va a ser 0. De nuevo tiene mucho sentido, está muy relacionada con la propiedad 0 de la potenciación, que veíamos que justamente 0 a la n es igual a 0. Es decir, en ambas cosas estamos diciendo básicamente lo mismo. Pasemos ahora con la propiedad 1. Para la propiedad 1, primero veamos las cosas de la izquierda. Acá estamos buscando la raíz cuadrada de 1, es decir, un número que al cuadrado nos dé 1. Bueno, nosotros ya sabemos que 1 al cuadrado es 1.
Y de hecho ya podemos resolver todo el resto. Nosotros ya tenemos la propiedad de que 1 a la n es igual a 1, por la propiedad 1 de potenciación. Es decir, que todas estas cosas van a ser 1. Bien. Y ahora resolvamos estas cosas de acá. No. Primero, entonces nos queda esta propiedad, que esta va a ser la propiedad 1 de la radicación, que es justamente algo muy similar a la propiedad 1 de la potenciación. Solamente que ahora estamos hablando de raíces en lugar de potencias. Pasemos ahora sí a ver esta columna de acá. Acá estamos buscando la raíz con 1 de 5. Acordemos por la definición de radicación. Voy a borrar estas cosas de acá. Ahí está. Por la definición de radicación estamos buscando algo que, algún número x, así, que cuando yo lo eleve a la 1 me dé 5. Bueno, acordémonos que teníamos otra propiedad del 1, que la acabábamos de ver, que era que a la 1 es igual a a. Es decir, elevar un número a la 1 o no elevarlo a la 1 da lo mismo, porque elevarlo a la 1 es no hacer nada sobre el número. Es decir, que este 1 de acá está de más. O sea, que x es igual a 5. O sea, la raíz con índice 1 de 5 es también 5, porque es el número que elevado a la 1 me da 5. Y lo mismo pasa con todos los números. Siempre que tenemos raíz 1 de un número, el número que nos queda es el de adentro, sin ninguna modificación, justamente porque este número elevado a la 1 nos da 45. Entonces acá tenemos la segunda propiedad, que es la raíz 1 de a es igual a a. Fijémonos de nuevo que hay mucha similaridad con la otra propiedad, entre esta propiedad y esta propiedad, y la otra propiedad que era 1 a la n igual a 1, y están claramente conectadas estas cuatro propiedades. Sigamos ahora con una propiedad que es raíz de raíz. Primero acordémonos de cómo era la potencia de potencia. La potencia de potencia, nosotros si queríamos resolver esto, lo que podíamos hacer era usar la propiedad de potencia para decir que esto va a ser igual a 2 elevado a la 3 multiplicado por 2. Una vez que hacemos eso, entonces bueno, podemos hacer la cuenta, eso es 2 a la 6. Y ahora, si queremos resolver 2 a la 6, bueno, es 2, 4, 8, 16, 32, 64. 64, bien. Ahora, cuando tengamos nosotros una raíz de raíz, como esta de acá, la propiedad va a ser la misma. Es decir, vamos a hacer una raíz nueva con el número adentro, y en el índice vamos a multiplicar los dos índices de acá. Es decir, 2 por 3. O sea que acá nos queda la raíz sexta de 64. Y esto lo acabamos de ver en realidad, que 2 a la 6 nos da 64. O sea que la raíz sexta de 64 es 2. Entonces esa va a ser la propiedad raíz de raíz. La escribo acá más resumido. Cuando tenemos una raíz enésima y después otra raíz acá del número m, y tenemos un número adentro a, esto va a ser igual a la raíz de m multiplicado por n de a. Bien, pasemos a la siguiente propiedad. La siguiente propiedad también está muy relacionada con otra propiedad de potenciación. Tenemos producto de raíces de igual índice, se llama. Recordemos el producto de potencias de igual exponente. Y acá el índice y el exponente juegan el mismo rol, por así decirlo, en una operación y en la otra. Entonces, acá nosotros cuando teníamos esto que era el mismo exponente, podíamos usar la propiedad 4 de potencias para esto escribirlo como 2 por 3, todo entre paréntesis, ahí elevado a la 2, y ahora sí, hacer la multiplicación, esto es 6, elevado a la 2, y ahora 6 al cuadrado es 6 por 6, y eso es 36.
Algo muy similar va a pasar si tenemos esto de acá. Tenemos una raíz cuarta de 8 por una raíz cuarta de 2. Vamos a poder aplicar lo mismo que hacíamos antes, poniendo primero una raíz grande que abarque a los dos números multiplicándose. De nuevo, lo que estamos haciendo es lo mismo que estábamos haciendo acá, es decir, esta raíz se distribuye en estos dos, es decir, esto y esto son lo mismo. Yo puedo ir desde esta expresión a esta otra expresión y la vuelta. Una vez que hacemos esto, lo bueno es que ahora nos queda raíz cuarta de 16, y raíz cuarta de 16 es buscar un número que a la cuarta nos da 16. Y el único número que puede ser, porque 4 es muy grande, entonces el único número que puede ser es 2, y efectivamente 2 a la cuarta es 6, y esto da 2. Fijémonos algo interesante, que es que acá arriba teníamos raíz cuarta de 2, por ejemplo, esta cosa de acá. Piensen unos segundos cómo resolverían esto. Seguramente si le dan un intento, que estaría bueno si lo intentan, van a llegar a una pregunta de, bueno, ¿y cómo lo resuelvo esto sin la calculadora? Porque ningún número entero, o sea, si yo elevo 1 a la 4 no me da, si yo elevo 2 a la 4 no me da, 3 a la 4 no me da, ningún número a la 4 me da entero. Y efectivamente esto es así. Este número de acá es un número que todavía no vimos, se llaman irracionales y lo vamos a ver más adelante. Pero fíjense cómo, usando esta propiedad en conjunto con este otro radicando de acá, con esta otra raíz de acá, al final nos da una solución que sí podemos resolver a mano o sin calculadora. Eso es muy importante sobre para qué sirven las propiedades. Las propiedades sirven para esto, justamente, para manipular las cosas y poder calcularlas. Voy a ponerla ahí. Para poder manipular las cosas y calcularlas, cuando son bastante difíciles, llevarlas a una forma más fácil, más traducible, más analizable para nosotros. Bueno, voy a resumir acá entonces la propiedad 3. La propiedad 3 entonces es que si tenemos una raíz n de un producto a por b, esto es lo mismo que la raíz n de a por la raíz n de b. Recordemos que siempre que nosotros tenemos una igualdad de este tipo, podemos ir desde acá todo para allá, o podemos ir desde acá todo para allá. En este caso lo que hicimos fue justamente ir de este lado para allá. Sigamos ahora con creo que la última propiedad de radicación exclusiva, que es la división. Es decir, es exactamente lo mismo que la propiedad 4b, en donde dividíamos potencias de igual exponente, como por ejemplo esta de acá. Nosotros, para poder hacer esta cuenta, podríamos hacer 8 al cuadrado, después 4 al cuadrado y todo dividirlo, o podemos aplicar la propiedad que nos simplifica las cuentas y nos hace, ahí está, solamente tener que calcular una potencia, que es, bueno, 8 dividido 4 es una cuenta fácil de hacer, entonces la podemos escribir, nos queda 2 a la 2 y esto es 4. Ahora, algo muy similar vamos a ver con las raíces de acá. Voy a sacar la calculadora un segundito porque, no, ahí están. Si queremos hacer esto, lo que vamos a hacer es aplicar la misma propiedad que estábamos aplicando recién, es decir, la raíz va a abarcar a ambos números dividiéndose, el índice sigue siendo el mismo, y nos queda 648 dividido 8, y ahora este número es 81, y ahora buscar la raíz cuarta de 81 puede ser complicado, pero podemos ir probando, y efectivamente el número que nos da es 3, porque 3 a la 4, que es, bueno, 3 por 3 por 3 por 3, podemos pensarlo como que es 3 por 3 por 3 por 3, y estos dos de acá son un 9, estos dos de acá son otro 9, y estamos multiplicando 9 por 9. Entonces efectivamente 3 a la 4 es 81. Entonces la división de raíces de igual índice nos dice, es la propiedad que nos dice que, de nuevo, si tenemos una raíz enésima de a dividido b, podemos escribir esto como raíz n de a dividido raíz n de b.
Bien. Ahora, de nuevo, fíjense lo mismo que antes. Acá esta raíz, o esta raíz también, las dos, son muy feas de calcular a mano. Raíz cuarta de 8 no es un número entero tampoco. Es un número también irracional y es un número que si lo buscan en la calculadora van a ver que le da un montón de cifras después de la coma y no solo tiene esas cifras sino que sigue infinitas cifras más. Entonces estas propiedades lo que nos sirven es para traducir este enunciado que no podemos resolver con la cabeza, no podemos resolverlo a mano, en uno, que es este de acá, que efectivamente puede ser que si todavía no estamos muy cancheros con raíces sea un poco complicado, pero sin duda es mucho más sencillo esto que esto de acá. Y de última, podemos ir probando algunos números y siempre en los ejercicios que vamos a estar trabajando nosotros, los números van a ser más o menos lindos. Es decir, vamos a estar trabajando con potencias de números que no son, no sé, la potencia de 560, no vamos a ver números tan grandes, siempre van a ser números más o menos chiquitos. Así que bueno, eso reduce también la posibilidad para probar. Pasemos a la última propiedad, ahora sí, que esta propiedad es común a ambas, es común a potenciación y común a radicación. Y justamente es que son operaciones inversas. Pensemos en esta cuenta de acá. Si nosotros queremos hacer esta cuenta, como tenemos paréntesis acá, primero tenemos que hacer la potencia 5 a la 4. Entonces hacemos 5 a la 4, 5 por 5 por 5 por 5, y eso da 625. Entonces acá tenemos raíz cuarta de 625. Bien. Y ahora queremos resolver esta raíz. Recordemos que lo que nos dice la raíz es qué número elevado a este índice me da este radicando. Entonces tenemos que pensar algún número, cualquiera, que a la cuarta nos dé 625. Bueno, pero en realidad ya lo sabemos. Acabamos de ver que 5 a la 4 nos da 625. O sea que el número este no es nada distinto que 5. O sea que la raíz cuarta de 625 es 5. Ahora fijémonos algo que pasó desde acá hasta acá, que es que en cierto sentido este 4 y este 4 se cancelaron, se canceló la raíz, se canceló la potencia, esto se fue, y lo único que me queda es el 5. Veamos ahora un ejemplo al revés, es decir, tenemos primero la raíz y después la potencia. Si resolvemos esto, primero tenemos que entonces resolver esta raíz, la raíz quinta de 32, o sea que tenemos que buscar un número que elevado a la quinta nos dé 32. Podemos probar, con el 1 no vale la pena probar porque nosotros sabemos que 1 elevado a cualquier cosa nos da 1, así que no vamos a probar. Con el 2 podemos probar y efectivamente si hacemos 2 a la 5, esto es igual a 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. Y si hacemos así, acá tenemos 4, acá tenemos 4 y acá tenemos 2, o sea que nos queda 4 por 4 por 2, que eso es 16 por 2, y eso efectivamente es 32. O sea que esto de acá, lo voy a ir a mandar para acá, es igual a 2. Ahí resolvimos la raíz y bueno, todavía nos queda la potencia, o sea que nos queda 2 a la quinta. Y ahora hacer 2 a la quinta es hacer esta misma cuenta, ¿no? Entonces nos queda de nuevo 32. O sea que fijémonos algo que está ocurriendo en cada una de estas veces. Cuando tenemos esta potencia y esa raíz que son del mismo índice y mismo exponente, lo mismo que acá, se cancelan y nos queda solamente el número que está dentro. Esto es una propiedad que está dada en realidad por la definición de radicación. Acuérdense que cuando la definimos dijimos que la deshace. Y justamente hablábamos de que en cierto sentido la deshace. El sentido en que la deshace es este. Y más generalmente significa que siempre que nosotros tengamos una raíz con raíz n de un número y después lo elevemos todo eso a la n, estas dos cosas se van a cancelar y nos va a quedar solamente el número de adentro. Y lo mismo va a pasar si fuera al revés, es decir, si tuviéramos primero la potencia y después la raíz. Esto también nos va a dar A. Y esto es por esta propiedad cancelativa, por así decirlo, de la potencia y la radicación. Ahora sí, pasemos a unas actividades para reforzar y repasar.
Recuerden que no son obligatorios, pero sí nos dan una idea, y les van a dar una idea, de cómo son las actividades importantes que van a aparecer en trabajos prácticos que sí sean obligatorios, y les dan oportunidad para practicar y para consultar. Acá tienen una cuenta para resolver aplicando propiedades. Básicamente hay que aplicar muchas veces distintas propiedades que estuvimos viendo hoy y la clase pasada. Recuerden que pueden mandarse a intentar resolver esto, por ejemplo, raíz cúbica de 25 la pueden resolver con calculadora, pero les va a dar un número muy feo y no es la idea. De nuevo, la idea sería acá aplicar la propiedad para poder trabajar con esto y que nos dé un número que sí sea entero. Recuerden que ninguna cuenta acá debería dar con coma o nada por el estilo, todos deberían dar enteros. Y después acá tienen una actividad 2 para resolver un verdadero o falso. Recuerden justificar todas las respuestas, es decir, cuando es verdadero porque es verdadero y cuando es falso porque es falso. Tienen 3 enunciados distintos. Y acá hago la aclaración cuando digo la raíz cúbica de un número negativo es negativa, me estoy refiriendo a que si yo agarro un número negativo y le hago la raíz cúbica de ese número, me vuelve a dar un número negativo. Nunca pasa que me da un número positivo. ¿Es verdadero eso o es falso? Y después, en la actividad 3 es un poco experimentar. Es decir, nosotros queremos ver cuándo se cumple que a cuadrado es más grande que a cubo. Entonces, probemos, la sugerencia es probar con números, primero con 0, 1, menos 1, 2, menos 2, ir probando y ver cuándo se cumple y cuándo no se cumple. Se puede hacer una tabla o una lista de números e ir verificando. Y la idea es concluir alguna respuesta de cuándo el número a cuadrado es más grande que el número a cubo. Así que bueno, eso es todo por la clase de hoy. El miércoles vamos a estar seguramente con algún trabajo práctico un poco más de cierre o algo por el estilo. Y bueno, nada más. Cualquier consulta voy a estar por el chat o por mail. Así que nos vemos el miércoles. Un saludo a todos.